Continuando con la presentación de energía solar fotovoltaica, a continuación veremos algunas componentes presentes en sistemas fotovoltaicos aislados. Los sistemas fotovoltaicos aislados son los más frecuentes en aplicaciones fotovoltaicas. Están compuestos principalmente por el módulo fotovoltaico que darán nuestro arreglo y estarán encargados de capturar toda la energía que necesita nuestro sistema. Esa energía es almacenada en baterías de ciclo profundo para posteriormente ser entregada a los consumos. Los consumos pueden ser de dos tipos, tanto en corriente continua, es decir que los consumos se alimentan a través de las baterías, o mediante inversores, cuando se trata de corriente alterna. En esta figura se aprecia un diagrama de conexión de las componentes eléctricas en un sistema fotovoltaico aislado. La principal componente del sistema es el regulador de carga, que cumple las funciones de control de las variables eléctricas dentro de este sistema. Al regulador de carga se conecta el arreglo fotovoltaico en los terminales que están designados para ello, con polaridad positiva negativa. Se conecta el banco de baterías, que también está designado en sus terminales, y también se conectan los consumos, que son de tipo DC. Cuando los consumos son del tipo AC, se requiere de un inversor que va directamente conectado hacia el banco de baterías, no al regulador de carga. Como se dijo anteriormente, los paneles fotovoltaicos se caracterizan por su punto de funcionamiento a máxima potencia, es decir, donde entregan la mayor cantidad de potencia. Ese punto está dado por el IMP y el VMP. Un arreglo fotovoltaico se puede conectar de distintas formas con el fin de lograr un voltaje requerido y una corriente requerida. Cuando los módulos fotovoltaicos se conectan en paralelo, cada módulo entrega una cierta corriente. Los terminales positivos y negativos del módulo fotovoltaico se conectan entre sí, de tal forma que en ese punto se suman las corrientes de cada arreglo fotovoltaico. De esa forma, la corriente nominal del sistema, el I nominal, que corresponde a la corriente que entregaría el arreglo fotovoltaico completo, estaría dado por la corriente de máxima potencia multiplicado por el número de paneles que hay en paralelo. Cuando conectamos módulos en serie, es decir, uno seguido de otro, estamos conectando los terminales positivos de uno con el negativo del otro. Por lo tanto, nos quedaremos con dos terminales disponibles, uno positivo y otro negativo. Al conectar paneles en serie, la corriente se mantiene, la corriente que circula por toda la rama es la misma entre uno y otro panel, pero lo que se suma corresponde al voltaje. Luego el voltaje nominal de un arreglo fotovoltaico que está en serie corresponderá al voltaje de máxima potencia del panel fotovoltaico multiplicado por la cantidad de módulos que tenemos en serie. En un mismo arreglo fotovoltaico podemos tener combinaciones de estas dos conexiones, es decir, que haya módulos en serie, como se observa acá, que esto corresponde a dos módulos en serie, y existan varias ramas en paralelo. Los sistemas de energía basados en fuentes que son variables en el tiempo, como la energía fotovoltaica y la energía eólica, se caracterizan porque no pueden entregar una potencia constante. Por lo tanto, al momento de dimensionar un sistema, debemos poner atención más en el requerimiento energético que en la demanda de potencia. Por lo tanto, tenemos que dimensionar la cantidad de energía que nosotros necesitamos y también tenemos que dimensionar o determinar
la cantidad de energía que debemos recolectar con nuestro arreglo fotovoltaico. Bien, para determinar esa cantidad de energía tenemos que recurrir a los datos de radiación acumulada, de los cuales hablamos en la sesión de la semana pasada. De esta forma, lo que tenemos que determinar es cuál es la radiación diaria acumulada que incide sobre el panel fotovoltaico. Según este ejemplo, si nosotros tenemos 30 megajoules por metro cuadrado, obtenemos un promedio de 8,3 kWh por metro cuadrado al día. Lo que equivale, ¿verdad?, a que tenemos 8,3 horas de sol multiplicado por 1000 watts por metro cuadrado. O sea, tenemos un número total de horas de sol peak equivalentes a 8,3. Por otra parte, tenemos los datos de placa del panel fotovoltaico, los cuales nos indican su potencia máxima, su corriente de máxima potencia, que es de 4 amperes, y su voltaje de máxima potencia, que es de 29 volts. Ahora con esto nosotros podemos saber dos cosas. Uno, cuál es la energía que nuestro panel fotovoltaico es capaz de capturar al día. En este caso correspondería a las horas de sol peak, las 8,3 horas multiplicado por la potencia máxima del panel fotovoltaico. Y eso nos da 962,8 watts hora. Y por otra parte, podemos hacer el mismo ejercicio con la corriente de máxima potencia. A esta corriente se le llama corriente generada por el panel o corriente acumulada, y que corresponde a la corriente de máxima potencia, 4 amperes, multiplicado por las horas de sol peak, 8,3 horas, lo que nos da un total de 33,2 amperes hora al día. La batería corresponde al elemento donde se almacena la energía producida. De esta forma, debido a la intermitencia de la fuente energética, podemos tener energía eléctrica disponible cuando tengamos un día nublado o en las horas de noche. Además, la batería se caracteriza porque entrega un voltaje casi constante a nuestro sistema. De esa forma es posible conectar un equipo inversor, el cual entregaría posteriormente corriente alterna a nuestros consumos. Al igual que los paneles fotovoltaicos, nosotros podemos hacer conexiones serie y paralelo con las baterías. En las conexiones series conectamos los terminales positivos con el terminal negativo de la siguiente batería. Por lo tanto, nuevamente estamos sumando el voltaje. De esta forma, el voltaje total de un banco de baterías correspondería al voltaje de cada batería, en este caso 12 volt, multiplicado por el número total de baterías en serie, en este caso 2 baterías, lo que nos da un voltaje del sistema de 24 volts. Los voltajes nominales de las baterías van desde los 2 volts hasta los 24 volts. Al conectar baterías en paralelo, lo que tenemos que hacer es conectar todos los bornes negativos de las baterías y todos los bornes positivos de la batería entre sí. Al conectar las baterías en paralelo, a la salida se suman las corrientes que aporta cada una de ellas. Por lo tanto, se tiene una corriente total mayor, mientras que el voltaje se mantiene para todas las baterías. Las baterías en paralelo aumentan la disponibilidad de corriente en nuestro sistema. Por lo tanto, dan una mayor autonomía y también permiten que podamos conectar un arreglo fotovoltaico más grande al banco.
ya que una gran corriente se divide en muchas ramas en el proceso de carga. Aquí tenemos algunos ejemplos de baterías conectadas en serie y en paralelo. Cada batería, si observan bien, tiene un voltaje nominal de 12 volts y su capacidad de almacenamiento de corriente es de 200 amperios. Acá tenemos una conexión paralelo, por lo tanto el voltaje se mantiene y la capacidad de corriente aumenta al doble. Acá vemos ahora la misma batería, pero en una conexión serie. Terminal positivo y negativo están unidos. El voltaje del sistema sería la multiplicación de 12 volts por dos baterías, 24 volts, mientras que la capacidad se mantiene 200 amperios. Esto debido a que la corriente circula a través de las dos baterías. Es la misma corriente. En el caso de la conexión paralelo, cada batería aporta una determinada corriente. Por lo tanto, en los terminales positivo y negativo, ese aporte se suma. Acá tenemos una conexión serie paralelo, donde tenemos dos ramas de baterías, una y dos, compuestas por dos baterías en serie. Ya que tenemos dos baterías en serie, el voltaje es de 24 volts. Y como tenemos dos ramas en paralelo, cada rama aporta con 200 amperios. Así que la capacidad total de energía almacenada es de 400 amperios. Si nosotros multiplicamos el voltaje 12 volts por la capacidad de corriente almacenada 400 amperios hora, obtendremos la energía total almacenada. Podemos ver también entonces que la cantidad de energía almacenada en una conexión paralelo o en una conexión serie es exactamente la misma. En este caso, se tienen 24 volts multiplicado por 200 amperios hora y eso da un total de 4800 watt hora, 4.8 kilowatts hora para estas dos conexiones. Esta conexión contiene un mayor número de baterías y por lo tanto la energía almacenada correspondería al doble. Las baterías utilizadas en sistemas de almacenamiento de energía son especiales y se les denomina baterías de ciclo profundo. Existen distintos tipos de baterías de ciclo profundo y se diferencian principalmente por el tipo de electrolito que tienen. Las baterías más comunes son las baterías de electrolito líquido y se caracterizan porque tienen pequeñas tapas para poder rellenar el electrolito y por lo general tienen un menor costo. Luego tenemos las baterías que son de libre de mantención. En este caso las baterías traen un electrolito del tipo gel, por lo tanto no es necesario rellenarlo. Y además se pueden disponer en posiciones horizontales. Finalmente están las baterías del tipo AGM, que es una batería completamente libre de mantenimiento. Sin embargo, la tecnología de fabricación de estas baterías es de mayor costo, el cual suele ser prácticamente el doble que el de las baterías anteriores. También tienen otro tipo de ventajas, por ejemplo pueden ser almacenadas por mayor tiempo. Las baterías también tienen una corriente de autodescarga, es decir que cuando no se están usando, igual hay una pérdida de energía. En el caso de las baterías del tipo AGM, esta corriente de descarga es menor que en los casos anteriores. También estas baterías pueden ser descargadas en forma más profunda, es decir, podemos extraer una mayor cantidad de energía sin perder la capacidad de almacenamiento ni los ciclos de vida útil que tiene una batería. Acá tenemos algunos ejemplos de baterías solares. En la primera foto tenemos una batería de 12 volts y de 120 amperios hora.
Acá tenemos un banco de baterías de 24 volts y 360 amperios. Observemos que el banco de baterías está compuesto por 12 baterías de 2 volts cada una y todas ellas están conectadas en serie. La capacidad de cada una de las baterías es de 360 amperios. Este tipo de configuración es bastante usada cuando se requiere almacenar grandes cantidades de energía, es decir, tener baterías de bajo voltaje, pero de una gran capacidad de almacenamiento energético. Las baterías de ciclo profundo se caracterizan porque entregan grandes cantidades de energía, pero en tiempos largos. Por lo tanto, la cantidad de corriente que es extraída desde una batería o la cantidad de corriente con la cual estamos cargando esa batería debe ser baja. En general, se recomienda que esa corriente sea un 10% de la capacidad de la batería en amperes. Por ejemplo, si tenemos una batería de 7 ampere-hora, que correspondería a una batería bastante pequeña, la corriente máxima para realizar la carga de la batería debería ser de 0.7 amperes. Y la carga que estuviese consumiendo energía de estas baterías también debería ser como máximo de 0,7 ampere-hora. Si nosotros exigimos una mayor tasa de carga, la batería tendrá una vida útil menor. Por otra parte tenemos la descarga máxima de una batería, lo que normalmente se define como profundidad de descarga. Se recomienda que la batería tenga la menor cantidad de descarga posible. De esta forma, la vida útil de la batería será mayor. En general, se recomienda que esta tasa de descarga esté entre el 50 y el 70% como máximo. Entonces, si nosotros tenemos una capacidad de 7 amperios, la energía que realmente podemos utilizar de esa batería será el 70% como máximo. Por lo tanto, tendremos disponible una capacidad solo de 5.6 ampere-hora. Como se dijo anteriormente, los reguladores de carga corresponden a la componente fundamental de los sistemas tipo isla. Estos reguladores de carga se encargan de proteger precisamente la batería, que corresponde a la componente más cara del sistema y la que requiere mayor cuidado. Los reguladores de carga protegen a la batería frente a dos fenómenos. Uno corresponde a la sobrecarga, es decir, que nuestro banco de batería está plenamente cargado, pero aún tenemos energía disponible. Por lo tanto, esa energía ya no la podemos seguir ingresando al banco de batería porque se produciría un sobrecalentamiento. Por lo tanto, hay que bloquear esa energía. Y por otra parte también protege frente a sobredescargas. Es decir, que le estamos sacando mayor cantidad de energía. Estamos yendo más allá del 70% de descarga de la batería. Esta protección funciona cuando se trata de cargas en corriente continua. Cuando utilizamos un inversor, estos también van directamente conectados a los bornes de las baterías. Por lo tanto, los inversores también traen protecciones frente a sobredescarga. Las principales variables de elección de un regulador de carga corresponden a su voltaje de operación, que acá aparece señalado como 12 volts o 6 volts. El voltaje de operación corresponde al voltaje de nuestro banco de baterías, caso es de 12 volts o de 24 volts. Y también la otra variable importante al momento de elegir un regulador de carga corresponde a su capacidad en amperes. Es decir, un regulador de carga se elige por voltaje, por ejemplo, 24 volts, y por su capacidad de corriente, por ejemplo, 15 amperes. Finalmente, cuando tenemos consumos
en corriente alterna necesitamos del equipo inversor. El inversor, mediante procesos de conmutación, se encarga de transformar la energía en corriente continua, almacenada en el banco de baterías, en corriente alterna que nosotros necesitemos. Es decir, si es un inversor monofásico, tendremos un voltaje de 220 volt RMS y una frecuencia eléctrica de 50 Hz. Inversores existen de varios tipos y se caracterizan por la pureza de la forma de onda en corriente alterna que entregan. Los inversores de mayor calidad vendrán calificados como inversores de onda sinusoidal pura. Existen otro tipo de inversores que son de menor costo, cuya señal de salida se llama senoidal modificado. Los inversores también se caracterizan por dos variables, la que corresponden al voltaje de entrada en corriente continua, que va desde los 12 volt hasta dispositivos que tienen 48 volt a la entrada, y se caracterizan por su potencia de salida, entendiéndose que el voltaje siempre corresponderá al voltaje monofásico de la red, 220 volt, y la potencia de salida está relacionada con las cargas eléctricas que nosotros vamos a conectar al inversor. En este caso, aquí estamos visualizando un inversor de 1200 watts. Con eso hemos revisado los principales componentes de un sistema fotovoltaico aislado.